Mi madre odiaba tener una hija tanto que quería expulsarme de su feliz familia después de tener un hijastro, como si hubiera manipulado mi comida y sonreía mientras la comía. Mi madre nunca ha sido alguien que se lleve bien con las chicas, si entiendes a lo que me refiero. Nunca ocultó su desilusión por haberme dado a luz. Siempre admitía abiertamente, incluso estando yo presente, que siempre quiso tener un bebé varón. El hecho de que terminara teniendo una hija le parecía una especie de desafortunado giro del destino. Les contaba a sus amigos cómo estaba ahora atrapada conmigo para siempre, lo cual era increíblemente doloroso de escuchar. Se sentía como un rechazo a mi propia existencia, una invalidación de quien era simplemente por mi género. Desde pequeña, también notaba una marcada diferencia en cómo me trataba mi madre en comparación con todos mis primos. Mientras ellos siempre recibían alabanzas y afecto de su parte cuando nos encontrábamos con ellos, yo siempre recibía una actitud más fría y crítica de ella. También me regañaba si actuaba demasiado femenina según ella. Me prohibió comprar cualquier cosa de color rosa para mí, ya que lo consideraba demasiado femenino y necesitaba dejar de actuar como las demás chicas. También me prohibió usar faldas o vestidos. Me vestía como si fuera un niño durante mucho tiempo y solo me permitía jugar con coches y camiones de juguete. Tampoco me permitía dejarme el pelo largo, ya que consideraba que era demasiado complicado de cuidar, y siempre me obligaba a cortármelo muy corto. Honestamente, nunca entendí su obsesión con el género. ¿Por qué importaba tanto si yo era una niña o un niño? ¿Por qué no podía ver más allá de eso y apreciarme por quien era? De niña, esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, creando una tormenta de confusión y dolor. Su comportamiento sembró semillas de duda y de inseguridad. Comencé a cuestionar mi valía y si alguna vez podría estar a la altura de sus expectativas. Era una carga pesada para un niño llevar, sabiendo que, a sus ojos, era un recordatorio constante de su deseo insatisfecho por tener un hijo. Y ahí quedé, sin poder cumplir la última parte del texto que mencionaste. No entendía por qué mi madre, la persona que supuestamente debía amarme y apoyarme incondicionalmente, estaba tan obsesionada con algo que yo no podía controlar. Como si eso no fuera suficiente, también sentía un desdén particular por otras mujeres en nuestras vidas, siempre entregándose a críticas severas y chismes sobre ellas. Si una compañera de trabajo de mi madre ascendía, ella se quejaba ante mi papá y yo, insinuando que la mujer debió haberse acostado con alguien para obtener el ascenso. Era su suposición predeterminada, su explicación habitual para cualquier éxito de una mujer en el trabajo. La idea de que una mujer pudiera lograr algo a través del esfuerzo y el mérito le parecía extraña. Era como si, a sus ojos, las mujeres solo pudieran avanzar comprometiendo su integridad. Si algún compañero de clase recibía más aprecio de un profesor, mi madre rápidamente concluía que la madre del niño debía estar teniendo una aventura con el profesor, y por eso el niño recibía puntos extras. No solo era extraño para mí escuchar todo esto de niña, sino que esta actitud negativa de ella era una presencia constante en mi vida, moldeando gran parte de mi infancia y la forma en que me percibía a mí misma y a los demás. Como puedes imaginar, los comentarios de mi madre dificultaron mi capacidad para formar relaciones saludables con otras mujeres. Sus constantes críticas a otras mujeres crearon un ambiente donde sentía que casi estaba mal admirar o acercarme a cualquier mujer en mi vida. La idea de que las mujeres siempre estaban compitiendo entre sí, siempre buscando socavar o engañar, estaba constantemente en mi mente. Si alguna vez me hice amiga de alguna mujer, mi madre siempre me recordaba lo importante que era ser amiga de hombres y que útiles eran siempre los hombres. Por eso, durante mucho tiempo, solo tuve amigos hombres en la escuela porque temía hacer amistad con una mujer y ser traicionada por ella. Como si todo esto no fuera suficiente, cuando estaba en la secundaria, mi papá confesó a mi madre que quería el divorcio. Esto fue bastante inesperado. Siempre pensé que mis padres tenían el matrimonio perfecto. Sin embargo, resultó que él había estado teniendo una aventura con una de sus compañeras de trabajo. La revelación fue como una bomba que sacudió los cimientos de nuestra familia. Mi madre, devastada y furiosa, empacó sus cosas y me llevó a vivir a un motel. Lo que siguió fue una terrible batalla de divorcio entre los dos. La ira de mi madre hacia mi padre era intensa y devoradora. Constantemente me utilizaba como una pieza en su lucha contra él. Me convertí en un instrumento para superarlo, para infligir dolor y afirmar su dominio. Cada vez que expresaba un deseo de pasar tiempo con mi papá durante su separación, se enfurecía conmigo. Gritaba y acusaba, diciéndome que lo estaba eligiendo a él sobre ella, el hombre que nos había traicionado.
Sus acusaciones eran implacables. Nos engañó a los dos, gritaba, su voz llena de dolor y traición. Ni siquiera deberías estar en contacto con él. La idea de que pudiera querer o necesitar una relación con mi padre era incomprensible para ella. A sus ojos, mantener cualquier conexión con él era una traición directa hacia ella y todo lo que había sufrido. Cada vez que intentaba decirle que necesitaba a mis dos padres, y que no podía simplemente eliminar a mi padre de mi vida, su respuesta estaba llena de veneno. Me acusaba de intentar apuñalarla por la espalda, de ser desleal. Debería sentir vergüenza. Eres igual que todas las demás mujeres, decía, sus palabras cargadas de desprecio. Fue un comentario cruel y hiriente, que reflejaba sus profundos problemas con las mujeres y la confianza. Intenté comprender su perspectiva lo mejor que pude, pero también extrañaba mucho a mi papá. Siempre fue un buen padre para mí, independientemente de su relación con mi madre. Cada vez que mi papá y yo nos veíamos, a diferencia de mi madre, él nunca decía una palabra en su contra. Cuando descubrió que mi madre me había contado sobre su aventura, se disculpó de inmediato y asumió toda la responsabilidad por sus acciones. Explicó que había cometido un error y que había cometido un engaño. Mi padre estaba profundamente infeliz en su matrimonio y enamorarse de su compañera de trabajo fue inesperado. A pesar de esto, enfatizó varias veces que engañar a mi madre fue un grave error. Me aseguró que, cuando creciera, estaría dispuesto a responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre lo sucedido. Navegar el divorcio de mis padres como hija única fue uno de los desafíos más difíciles de mi vida. Me obligó a madurar rápidamente, pero también me enseñó que mis padres son como cualquier otro ser humano y tienden a cometer errores. Mi papá ha seguido siendo una presencia constante en mi vida desde el divorcio, asegurándose de cumplir con sus responsabilidades. Ha pagado regularmente la pensión alimenticia a mi madre, demostrando su compromiso de proveerme a pesar de su separación. También permitió que mi madre y yo continuáramos viviendo en nuestra casa familiar, aunque él se mudó. La condición era que viviría con mi madre en esta casa para asegurar estabilidad en mi vida. No quería que mi madre y yo tuviéramos que pasar por el proceso de mudar todas nuestras cosas a un vecindario completamente nuevo. Principalmente resido con mi madre, pero paso cada otro fin de semana con mi papá. Este acuerdo me permite mantener una relación con ambos padres. Debo admitir que, desde el divorcio, mi madre ha empeorado en su trato hacia mí como madre. Quiero decir, la quiero, pero está muy preocupada por casarse antes que mi padre. Creo que su ego se vio profundamente herido por el hecho de que mi papá la engañó. Después de finalizar su separación, ella empezó a salir más a menudo a bares y clubes, ansiosa por conocer gente nueva y quizás encontrar rápidamente una nueva pareja. Esto la llevó a conocer a Dave apenas 3 meses después del divorcio. Dave es un DJ y padre soltero de su hijo, Matthew. Dave y su exesposa tuvieron a Matthew cuando eran bastante jóvenes, y después de que ella los dejó, Dave asumió la responsabilidad total de criar a su hijo. Matthew es 3 años menor. Más joven que yo y parece bastante educado. Dave, también, da la impresión de ser un buen chico. Sin embargo, el problema real comenzó cuando empecé a notar el comportamiento de mi madre con Matthew. Como sabes, mi madre siempre había querido tener un hijo, un sueño que nunca se hizo realidad para ella. Así que, cuando Dave y Matthew entraron en nuestras vidas, parecía estar muy emocionada ante la posibilidad de tener a Matthew como hijo. Constantemente salía de compras con él, comprándole nuevos zapatos o camisas, y orgullosamente contaba a todas sus amigas lo genial que era Matthew en la escuela o lo orgullosa que estaba de él. Al principio, pensé que tal vez solo estaba celosa y exagerando. Pero se hizo aún más evidente que algo estaba mal cuando incluso mi papá empezó a notar lo mismo. Mi madre constantemente llamaba a mi papá para preguntar si yo podía pasar más días con él porque ella quería hacer viajes con su novio y su hijo en lugar de quedarse conmigo en casa. Si Dave tenía alguna presentación en algún lugar, mi madre se apuntaba. Traté de no preocuparme tanto por su cambio de comportamiento, ya que siempre estaba feliz de pasar más tiempo con mi papá. Un día, las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi madre regresó a casa de uno de sus viajes y me informó que ella y Dave se habían comprometido. Esto fue inesperado y demasiado pronto, ya que solo llevaban saliendo unos meses. Quería cuestionarla, pero sabía que si decía algo negativo, lo tomaría como falta de apoyo, así que me quedé callada y simplemente le dije lo feliz que estaba por ella. Luego, mi madre me informó que había decidido que Dave y Matthew se mudarían con nosotros. Me sorprendió mucho este anuncio,
sobre todo porque la casa ni siquiera era suya. Pertenecía a mi papá, quien nos había permitido seguir viviendo allí después del divorcio. Como era de esperar, cuando papá se enteró de sus planes, se enfureció. Le dijo de manera tajante que si quería que Dave y Matthew se mudaran, entonces Dave tendría que pagarle renta todos los meses. No iba a. Mi madre no tomó bien esta situación. Discutió con papá, acusándolo de estar celoso y de intentar sabotear su relación porque finalmente ella estaba feliz con alguien. Estaba convencida de que la negativa de papá de dejar que Dave se mudara sin pagar renta era un intento deliberado de arruinar las cosas para ella. Sin embargo, papá se mantuvo firme. Le recordó que la casa era de él y que solo la había dejado quedarse allí por mi culpa. Le dejó claro que si ella pensaba que él era una molestia, entonces también tendría que empezar a pagar renta o mudarse. La situación se intensificó, pero al final, Dave intervino y aceptó pagar la renta a mi papá. Él y su hijo se mudaron entonces a nuestra casa. Al principio, Dave se instaló en el dormitorio principal con mi madre, mientras que Matthew ocupaba la habitación de invitados. Todo parecía entrar en una nueva rutina, y Matthew y yo jugábamos muchos videojuegos juntos. Estaba feliz de finalmente tener a un hermanastro, ya que había sido hijo único durante mucho tiempo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Matthew empezara a quejarse de la cama en la habitación de invitados. Su habitación tenía una cama vieja y comprensiblemente afectaba su sueño. Dave le prometió que comprarían una nueva pronto. Sin embargo, una tarde, llegué a casa y encontré que la cama de mi habitación había sido trasladada a la habitación de Matthew, mientras que la cama de la habitación de invitados estaba en la mía. Me sorprendió y pregunté de inmediato a mi madre por qué había pasado eso. Ella lo restó importancia, diciendo que Matthew merecía una buena cama para dormir y que no era gran cosa. Me quedé atónito por su respuesta y discutí con ella que Dave podría haberle comprado una cama como prometió. Ella encogió los hombros y respondió que yo era mayor que Matthew, así que debería aprender a hacer sacrificios por el bien de su nueva familia. Después de este incidente, poco a poco, quedó dolorosamente claro para mí que mi madre claramente favorecía a Matthew sobre mí, tratándolo con un nivel de cuidado y atención superior. Durante la cena, ella dejaba que Matthew se sirviera un segundo plato sin problema, pero si yo intentaba hacer lo mismo, ella me daba un golpe en la mano y me decía bruscamente que no me convirtiera en una vaca gorda. La ironía era que ni siquiera estaba pasada de peso, era atlética, activa y tenía un apetito saludable. Sin embargo, ella insistía en que Matthew, siendo un chico en crecimiento, merecía más comida extra que yo. En otra ocasión, mi papá me dijo que tenía boletos para un juego de béisbol y quería llevarme. Estaba emocionada y no podía esperar para ir. Pero cuando se lo dije a mi madre, inmediatamente insistió en que debía dejar que Matthew fuera en mi lugar. ¿Su razonamiento? Porque él era un chico y lo disfrutaría más. Obviamente, mi papá se negó a llevar a Matthew y yo fui, como se había planeado originalmente. El juego fue genial y estaba feliz de pasar ese tiempo con mi papá. En varias ocasiones, mi madre planearía salidas de día solo con Dave y Matthew, excluyéndome deliberadamente de sus planes. Si Matthew alguna vez me invitaba a unirme, ella insistía en que solo los tres tenían que crear vínculos como familia y que yo, al ser mayor, debía quedarme fuera. Era como si estuviera creando una familia nueva que no me incluía del todo. La exclusión era dolorosa, haciéndome sentir como una extraña en mi propia casa, como si me estuvieran empujando lentamente hacia los márgenes de su nueva vida con Dave y Matthew. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18 de este año, mi papá le informó a mi madre que quería organizar una gran fiesta para celebrar mis 18 años y graduación de la preparatoria. Dado que nuestra casa era lo suficientemente espaciosa y tenía un gran patio trasero, planeaba contratar un servicio de catering y tener todo listo aquí. Mi madre no tendría que mover un dedo, ya que él se encargaría de todos los arreglos. Sin embargo, como era de esperar, mi madre trató de resistirse. Argumentó que hacer un evento tan grande para mí era innecesario y que podíamos simplemente. Iba a tener una cena familiar en un restaurante. Mi papá argumentó que, siendo hijo único, quería celebrar un hito tan importante en mi vida con el resto de nuestra familia y amigos. Aunque estaba de acuerdo con la idea de mi papá, mi mamá no estaba lista para dejarlo pasar tan fácilmente. Entonces argumentó que organizar una gran celebración para mí sería un golpe bajo para Dave, ya que él nunca podría permitirse hacer algo similar por Matthew cuando finalmente se graduara.
Ella afirmaba que era injusto hacer que Matthew se sintiera excluido al organizar un evento que era todo sobre mí. Luego sugirió que quizás podríamos celebrar a Matthew durante la fiesta también. Este iba a ser mi día especial, un hito, y sin embargo, mi mamá estaba más preocupada por cómo podría afectar a Matthew y a Dave. Era como si no soportara la idea de que yo tuviera un momento que fuera únicamente sobre mí sin involucrar de alguna manera a Matthew. Sin embargo, mi papá había tenido suficiente de sus argumentos. Le recordó firmemente que Matthew no era de su competencia y que esta fiesta era para mí, su hija, que merecía ser celebrada. Dejó claro que iba a organizar esta fiesta le gustara o no a mi mamá y que si a su nueva familia no le gustaba, estaban todos no invitados a mi fiesta, y ahí se acababa la discusión. Esto hizo que mi mamá de inmediato retrocediera en sus declaraciones y accedió a regañadientes a dejarme celebrar. Luego, al planificar la fiesta, mi mamá siguió interfiriendo en todo. Empezó a dictar cómo debían hacerse las cosas, diciendo que como a Dave le gustaban las comidas veganas, necesitábamos tener más opciones veganas en mi fiesta. Esto iba a ser un completo desperdicio de dinero, ya que sabía que nadie más era vegano, pero no quería pelear con ella, así que acepté. Después, me encanta comer pescado y quería pedir un plato de pescado, pero mi madre me informó que a Matthew no le gustaba el pescado, por lo que no debería pedir ningún plato de pescado. Traté de mantener la calma y le dije firmemente que esta era mi fiesta y quería pedir comida que me gustara. Si a ella, a Dave y a Matthew les molestaba algo de lo que iba a pedir, podían ajustarse por una noche. Mi respuesta la enfureció. Me gritó, acusándome de faltarle el respeto a su familia y llamándome una consentida. Siguió diciendo que el dinero de mi papá me había subido a la cabeza, y que necesitaba aprender a preocuparme por su esposo y su hijo también. Sacudió la cabeza, me señaló con el dedo y me dijo, debería enseñarte una lección por actuar tan pretenciosa. Luego insistió en que si no tenía en cuenta lo que a Dave y Matthew les gustaba al planear esta fiesta, me iba a castigar quitándome el teléfono y dejándome castigada. En ese momento, me enfurecí. Me di cuenta de que iba a cumplir 18 años y ya no tenía nada que perder. De todos modos, iba a mudarme pronto, así que decidí finalmente dejar salir todos los años de ira reprimida. Le grité, diciéndole que siempre había considerado las necesidades de Matthew y Dave, pero esta fiesta era mi despedida antes de irme y merecía la libertad de tomar mis propias decisiones. Le dije que me había callado el tiempo suficiente y si me quitaba el teléfono o me castigaba sin motivo, llamaría a servicios de protección infantil por torturarme mental y emocionalmente todo el tiempo a lo largo de los años. Claramente era una amenaza, pero quería hacerla pensar 2 veces antes de maltratarme de nuevo. Sus ojos se abrieron sorprendidos al escucharme decir eso. Sabía que una investigación de servicios de protección infantil podría afectar su relación con Dave y Matthew, que todavía era menor de edad. Luego le dije que si ya no me veía como su hija, entonces cortaría todo contacto con ella cuando fuera a la universidad. Yo no quería a una madre que nunca me priorizaba, que siempre ponía a otros antes que a mí, y que me hacía sentir como si fuera lo segundo mejor en mi propia casa. Fue un momento de honestidad cruda y sin filtro, y dejé claro que estaba harta de ser apartada. Parecía que esto la hizo pensarlo 2 veces antes de despertó a mi madre. A partir de entonces, comenzó a insistir en que estaba exagerando y que lo único que ella siempre quiso era que tratara a Dave y Matthew igual que traté a otros miembros de la familia. Después de esta discusión, evitó darme sus opiniones tanto sobre mi fiesta. El día de la fiesta, estaba emocionado por celebrar con mi familia y amigos. Dave se ofreció a poner música para el evento, y fue genial. Matthew, algunos de mis primos y yo lo pasamos genial en la pista de baile, disfrutando del ambiente animado. Mientras tanto, papá estaba ocupado charlando con algunos parientes, presumiendo orgullosamente sobre la universidad a la que estaba a punto de asistir. Sin embargo, la única persona que destacaba como una nota discordante era mi madre. Estaba en la cocina, tomando su margarita y claramente evitando mezclarse con el resto de nosotros. Su desinterés y distancia eran palpables, y era difícil no darse cuenta de cómo se estaba alejando de la celebración. En Kosorev notó lo distante que estaba y fue a hablar con ella, tratando de convencerla de disfrutar el día como el resto de nosotros. Cuando llegó el momento de cortar la tarta, mi madre no se acercó a mi lado mientras todos cantaban feliz cumpleaños para mí. Papá y yo no nos preocupamos y simplemente seguimos adelante y cortamos la tarta, aprovechando el momento a pesar de su ausencia. Fue un recordatorio agridulce de lo tensa que se había vuelto nuestra relación, incluso en un día que supuestamente era para celebrarme a mí.
Cuando empezaron a servir el resto de la comida, vi cómo mi madre preparaba cuidadosamente los platos para Dave y Matthew. Parecía poner especial atención, asegurándose de que comieran todo lo que les gustaba. Sentí un pellizco de celos al ver cómo lo servía con tanta atención, ignorándome en mi propia fiesta. Quise dejar que el resto de los invitados tomaran su comida primero, así que me quedé un poco atrás, esperando mi turno. De repente, de la nada, mi madre se acercó a mí, sosteniendo un plato de comida. La miré con curiosidad, inseguro de qué hacer con este gesto inesperado. Me entregó el plato y me sorprendió cuando me deseó un feliz cumpleaños. Le pregunté qué estaba haciendo, ya que nunca, en todos los años que recordaba, me había servido un plato de comida antes. Solo encogió los hombros y me dijo que quería hacerlo por mí, ya que ahora tenía 18 años. Fue difícil admitirlo, pero en ese momento sentí un cálido y reconfortante cosquilleo en el estómago. A pesar de todo, era reconfortante que ella se ocupara de mí, incluso si era algo tan simple como servirme un plato de comida. Por un breve instante, parecía que ella estaba tendiendo la mano, tratando de salvar la brecha que se había formado entre nosotros. Sin embargo, en cuanto probé un pedazo de pescado de mi plato, tuve que escupirlo. Mi boca fue invadida por un sabor abrumador a sal, y empecé a toser incontrolablemente. Los invitados a mi alrededor se volvieron para mirar, y algunos de mis primos rápidamente me ofrecieron agua, tratando de calmarme. Miré fijamente mi plato, desconcertado, y les pregunté si les parecía demasiado salado el pescado. Perplejos, negaron con la cabeza. Confundido y cada vez más sospechoso, revisé mi plato nuevamente y luego miré a mi madre. Nuestros ojos se encontraron, y noté que ella tenía una sonrisa burlona en el rostro. Me llevó un momento registrar que en su mano estaba agitando una botella de sal vacía como para señalar que había añadido intencionalmente demasiada sal a mi pescado. De repente, me di cuenta de que había manipulado claramente mi comida. Me quedé atónito preguntándome por qué lo había hecho. Me acerqué a ella, tratando de mantener la compostura a pesar del dolor y la ira que bullían dentro de mí. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la voz tensa. ¿De verdad le pusiste sal a mi pescado? ¿Por qué harías algo así? Ella me miró, todavía con esa sonrisa burlona como si todo fuera solo una pequeña broma. Con un tono frío, me dijo que le había advertido que no pidiera pescado, pero yo insistí en ello, así que esta era su forma de enseñarme una lección por siempre comportarme de forma tan egoísta. Insistió en que solo era una broma inofensiva de todos modos, pero que me enseñaría a nunca discutir con ella en el futuro. Sus palabras sintieron como un puñetazo en el estómago, y en ese momento me di cuenta de lo manipuladora y cruel que podía llegar a ser mi madre. Le dije lo desagradable que fue como madre, por siquiera pensar en hacer algo así. El hecho de que se hubiera atrevido a hacerme sentir pequeño e insignificante era abrumador. Mi madre simplemente se rió con desdén mientras se alejaba como si yo no significara nada. Mis ojos se estrecharon de ira mientras contemplaba cómo vengarme de ella. Con cámaras instaladas por toda la casa, sabía que tenía la manera de exponerla. Después de la fiesta, decidí descargar el video de la cámara de seguridad del patio trasero. Las imágenes mostraban claramente a mi madre añadiendo sal a mi plato antes de acercarse y entregármelo. Incluso mientras escribo esto, el pensamiento de lo que hizo me hace hervir de rabia. Planeo compartir el video con Dave y Matthew cuando me mude pronto de la casa. Desearía poder enfrentarla o exponer su comportamiento ahora mismo, pero voy a callar y esperar por el momento hasta estar lejos de ella. Ida, ¿debería exponer a mi madre ante todos? Actualización 1. Ha pasado un mes y medio desde mi última actualización. Finalmente me mudé de casa. Mi papá me ayudó a llevar todas mis cajas a mi residencia universitaria, y el resto de mis cosas están en su casa por ahora. Todavía no le he contado a mi papá sobre lo que pasó con mi madre porque sé que se pondrá furioso, y me preocupa que pueda terminar en una gran discusión. Ahora que estoy fuera de casa, estoy lista para llevar a cabo mi plan de exponer a mi madre ya que no puede hacerme daño más. Creo que Dave y Matthew merecen saber la verdad sobre mi madre, aunque pueda ser difícil para ellos. Para todos los que preguntan, estoy segura de que Dave probablemente ha notado cómo mi madre me trata diferente a cómo trata a su hijo, pero nunca ha intervenido. De todas formas, no le culpo por nada de esto y mi enfoque está únicamente en mi madre, que es responsable de todo lo que ha sucedido. Actualización 2. Vale, chicos, escuché los consejos de todos. Esta mañana, decidí crear un grupo de chat con Dave, Matthew y mi papá.
Escribí un mensaje detallado explicando cómo me habían tratado de manera diferente a Matthew a lo largo de los años, asegurándome de enfatizar que Matthew no tenía la culpa de nada. Luego describí el incidente que ocurrió en mi cumpleaños, donde mi propia madre saboteó mi comida añadiendo una botella entera de sal y me obligó a escupir la comida y discutir solo para enseñarme una lección. Les conté cómo me había cansado del comportamiento abusivo de mi madre hacia mí a lo largo de los años. Para respaldar mi historia, envié el video como prueba. Al final de mi mensaje, le pregunté a Dave si alguna vez se sentiría realmente cómodo teniendo a su hijo cerca de una mujer tan vil que no tenía vergüenza de tratar así a su propia hija. Él me respondió diciendo que lo investigaría. Actualización 3. Desde que envié ese mensaje ayer, mi teléfono no ha parado de sonar. Primero, mi papá llamó para confirmar si todo lo que dije era verdad y preguntar por qué nunca le había contado todo esto en detalle antes. Me quebré y expliqué que a veces me cuesta abrirme y que siempre había esperado que mi madre eventualmente cambiara. Se disculpó una y otra vez y luego me dijo que había pasado la mañana gritándole a mi madre. También mencionó que le está dando un aviso de un mes para que se mude. Dijo que lo había estado pensando durante un tiempo pero que dudaba. Sin embargo, ahora que sabe cómo me ha estado maltratando durante años, ya no siente simpatía por ella y quiere recuperar su casa. Dave también se comunicó conmigo. Dijo que no tenía idea de que mi madre me odiaba tanto. Siempre pensó que era solo la típica relación madre-hija, así que se mantuvo al margen durante los años. Pero después de ver el video, realmente se dio cuenta de lo mal que estaba mi madre. Cuando la confrontó al respecto, ella empezó a culparme por todo como de costumbre. Esto llevó a una gran pelea entre ellos, y él decidió tomar un poco de distancia de ella. Incluso me dijo que iba a tomar medidas con su relación. La boda, que se suponía que iba a suceder este año, está en espera indefinida. Matthew y yo también hablamos y todo está bien. En cuanto a mi madre, no ha dejado de llamarme y enviarme mensajes de texto. Sus mensajes han sido de todo tipo, desde insultarme hasta amenazarme por exponerla. Pero ya no me importa. He decidido ignorarla por completo y evitar cualquier tipo de interacción con ella por el momento. Al final, no tengo remordimientos por haber expuesto a mi madre y espero que aprenda a no meterse conmigo nunca más.